Génesis, primeramente Génesis, capítulo 15. Génesis, capítulo 15. Yo no sé por qué yo desalboreo las abejas. Decirle a alguien que tú lo amas y es demasiado cercano, ya ahí se desatan cosas. Pero vuelva para acá, vuelva. Amén. Ahora va a recibir la palabra de la antorcha. La palabra de la antorcha. Capítulo 15 de Génesis. Aleluya. Gloria a Dios. Vamos, del verso 6 en adelante leo en el nombre del Padre, leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y le creyó a Jehová. ¿Sabe de quién hablamos? Le creyó a Jehová. ¿Quién? Y le fue contado por justicia. Y le dijo: yo soy Jehová, que te saqué de Ur de los Caldeos para darte a heredar esta tierra. Y él respondió: Señor Jehová, ¿en qué conoceré que he de heredar? Y él le dijo: tráeme una becerra de 3 años, una cabra de 3 años, un carnero de 3 años, una tórtola también y un palomino. Y tomó todo el esto y lo partió por la mitad y puso cada mitad una al frente de la otra. Cada mitad. Ay, Dios mío. Una al frente de la otra. Mas no partió las aves. Y descendían las aves de rapiña sobre los cuerpos muertos, y Abraham las ahuyentaba. Mas en la caída del sol sobrecogió el sueño a Abraham. Y he aquí que el temor de una grande oscuridad cayó sobre él. Entonces dijo Jehová a Abraham: ten por cierto que tu descendencia morará en la tierra ajena, y será esclava allí, y será oprimida 400 años. Mas también a la nación en la cual servirán juzgaré yo, y también en esto saldrán con gran riquezas. Y tú vendrás a tu padre en paz, y serás sepultado en buena vejez. Y en la 4ª generación volverán acá, porque aún no ha llegado el colmo. Y sucedió que puesto el sol, ya oscureciendo, se veía un horno humeando y una antorcha de fuego. Una antorcha de fuego. Aleluya. Que paseaba por en medio de los animales divididos. Y en aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham, diciendo: a tu descendencia daré esta tierra, desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates. Vamos a ir a Juan capítulo 5, completando el hacer de Dios que une una cosa del principio con lo nuevo. Y usa el mismo símbolo para manifestar el nuevo pacto, el anuncio del que viene. Amén. Juan capítulo 5. Aleluya. Vamos a leer del verso 30 en adelante. No puedo yo hacer nada por mí mismo. Según oigo, así juzgo. Y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Si yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio no es verdadero. Otro es el que da testimonio acerca de mí. Y sé que el testimonio que da de mí es verdadero. Vosotros enviasteis mensajero a Juan, y él dio testimonio de la verdad. Pero yo no recibo testimonio de hombre.
alguno. Mas os digo, para que vosotros seáis salvos. Él era ¿qué? Que ardía. Aquí salió otra vez la antorcha de Dios. Juan era la antorcha que ardía y alumbraba. Y vosotros quisisteis regocijaros por un tiempo en su luz. Mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan. Porque las obras que el Padre me dio para que cumpliese, las mismas obras que yo hago, dan testimonio de mí que el Padre me ha enviado. ¿Cuántos han recibido esa palabra que Cristo fue enviado por el Padre? Amén. Por eso Él quería aceite para el alumbrado. Pueden sentarse. ¿Cuántos se consideran antorcha ardiendo? Ay, Dios. ¿Cuántos se consideran antorchas ardiendo? Para dar testimonio de Cristo hay que hacer una antorcha ardiendo. La primera vez que vemos la manifestación de la antorcha como un símbolo visible de Dios. ¿Quién se movía en esa antorcha? Si no era el Espíritu de Dios. Por eso la antorcha es parte emblemática de estos 20 años aquí en este lugar, porque tenemos 25 años aquí en los Estados Unidos de algo que Dios quiso hacer para sacarnos ya de un lugar donde estábamos prácticamente establecidos con una visión, con una agenda llena el año entero, caminando por el mundo entero. Ya se abrieron demasiadas puertas. Y si yo llegaba a Miami tenía que quedarme a veces 2 meses. De la puerta que se abrieron. Tuve que saludar a un pastor que vi que salió por las redes, que le dice en su familia Jimirito, porque es hijo de Jimiro Feliciano, uno de los ancianos de la Asamblea de Dios en la República Dominicana. Yo me crié en las Asambleas de Dios, fui criada en las Asambleas de Dios. Desde los 5 años hasta mi juventud, ya comenzando a los 17, que lamentablemente yo me descarrié del camino. Y pasé como si fueran 30 años. Mi vida se destruyó, todo se desbarató. Y rodando ya y rodando. Ahora el enemigo quería hacerme una oferta artística para que me fuera al mundo artístico. Y me conectó con gente que estaban en el medio televisivo con grandes shows diariamente. No voy a mencionar nombres, pero eran gente que estaban en los años estos 50, 60, 70 y pico. Delante, que era algo impactante. Eso eran los jefes de levantar artistas ya y promoverlo. Y un día me choqué con ellos. Y ellos me hicieron la oferta. Y cuando yo vi que algo se derrumbaba, yo traté de irme a esa oferta. Y considerando aquello, estaba en un lugar celebrando con una amiga que vivíamos juntas. Y ella se mudaba, ya ella se iba a casar, encontró un hombre que le ofrecía muchas cosas buenas. Y yo le dije, cásate, mija. Amén, no te preocupes por mí, que yo voy a tratar de volar alto hacia esas ofertas artísticas. Y estando sentada ahí, apareció ese caballero. Apareció un hombre que tenía mucha fama, tenía una gran fábrica de lo más rico del mundo. Era lo que iban a esa fábrica. No eran cualquiera persona. Este señor le trabajaba a la élite alta,
ya que duró 10 años de su juventud aquí en los Estados Unidos, replicando la línea Luis XV. De esas cosas de ya usted sabe, de gente de alcurnia. Usted quizás no ha visto nunca un Luis XV, una línea de esos muebles. Pero eso él lo hizo por 10 años. Luego su familia se juntaron con un judío que le prestó el dinero y establecieron fábrica en Santiago. Y eso es una familia muy de alta, ¿verdad?, de nobleza. Pero ese señor llegó y yo estaba sentada en un lugar que usted va a decir, la pastora estaba sentada en una discoteca. Era un jueves. Ya tenía un hijo y ese hijo estaba en casa de mis padres. Y yo me traté de poner en una esquinita para que nadie que conociera a mi familia, porque eso quedaba a 10 kilómetros del pueblo. Entonces yo dije, bueno, para que nadie vaya a decirle a mi mamá que ella me está cuidando el hijo y que yo estoy aquí en una discoteca, déjame sentarme aquí. Pues yo le dije, no, celebren. Y ellos estaban celebrando su ¿verdad?, su anillo y sus cosas. Y yo dije, no, yo lo espero. Y se apareció este señor. Y cuando él me miró me dijo, niña, ¿qué tú buscas aquí? Amén. No, porque yo con los 20 y tantos que tenía, lucía muy joven. Demasiado. Entonces él me vio como una niña. Amén. Y me dijo, niña, ¿qué tú buscas aquí? ¿Tu mamá sabe que tú estás aquí? Y yo le dije, no, ellos no saben nada. Y me dijo, ¿cómo es eso? Digo yo, siéntese. Me dijo, yo soy Noel. Por eso yo le digo, Noel. Porque del minuto 1 él me dijo, yo soy Noel. Pero era que el Noel era el nombre que todo el mundo conocía de grande, ¿verdad? Entonces, cuando él me dijo, yo soy Noel, oh, sí, yo lo he oído mencionar. Pues puedo sentar, siéntese. Y ahí le expliqué cuáles eran mis planes, por qué mi mamá no sabía. No voy a entrar en muchos detalles, pero el final fue que él me dijo, no coja para ese mundo, no vaya a esas ofertas, no te vayas, eso es un mundo muy bajo. Ahí es una cosa, eso es un matadero. Eso me pintó un panorama que yo cogí miedo. Y me dijo, pero yo te puedo ayudar. Bueno, a mí lo que me gustó que él no vino interesado como en la figura, en nada, ¿verdad? Humanamente, así como un hombre aborda a una jovencita, sino que él vino, yo te puedo ayudar. A mí me gusta hacer obras de caridad. Digo yo, ajá, sí, ¿qué te gustaría hacer? Yo me gustaría estudiar inglés, trabajar en casa de campo, hacer esto, porque son dinero, era en dólares. Y bueno, él me dijo, yo te puedo ayudar. Vete y inscríbate en la escuela de inglés que está ahí frente al parque en La Romana. Y eran americanos que daban el inglés ahí. Bueno, y yo vi eso, bueno, voy a trabajar en inglés, voy a agarrar el inglés ahora. Entonces, bueno, en eso quedamos. Mira mi tarjeta, tú me llamas. Sucedió que el hombre que se estaba comprometiendo con la amiga mía, eran amiguísimos ellos. Y cuando él lo vio, ¡oh, fulano! ¡Oh! Y me dijo, muchacha, tú no sabes quién es ese hombre. En esa fábrica parece que trabajan ángeles. De la finura de esos muebles. Y dije yo, bueno, gloria a Dios. Bueno. Y él me dijo, mira, y si tú te vas para tu casa de tus padres, no te reciben. Y yo dije, claro, ellos me reciben. Ellos quieren que yo me vaya para allá. Pues vete para allá y ponte a estudiar y vamos a ver qué pasa. Bueno, así fue la cosa. Amén. No le voy a dar muchos detalles porque quiero hablar de la antorcha. Pero desde ese momento yo me fui a casa de mis padres y viajaba al pueblo a 10 kilómetros a estudiar inglés y ahí me preparando para algo mejor. El caso es que en ese vaivén me dejó una tarjeta con una nota. Dile que yo quisiera ir a visitarla a su casa. Bueno, y la amiga me dijo, muchacha, tú te haces unos elevantes que ni yo. Digo yo, ajá. Yo la miré.
No le voy a decir lo que le dije, pero la miré de arriba abajo. El caso es que comenzó esa relación y él iba a mi casa de mis padres y todo estaba bien. Pero un día el hombre llegó con una copita en la mano y yo le dije, ay, aquí son cristianos. Aquí no se puede tomar bebidas alcohólicas. Él se paró abajo de la galería y yo estaba así. Me dijo, mira, yo veo una lucecita como una antorchita que está ahí encendida en tu corazón. No la dejes apagar. Por eso yo digo al Señor, tú nunca me dejaste cuando me perdí. Tú cuidabas de mí por esos mundos. Tu amor me socorrió, aunque la muerte me rodeó. Me diste vida en mi muerte y te amo, Señor. Él no me dejó, porque luego pasaron muchas cosas. Vino una relación, se estableció todo. Las cosas no iban bien. Él estaba a punto de perder esa fábrica de 20 años de su sueño, de su trabajo. Vinieron cosas terribles. Y yo me vi en momentos bien difíciles. Y el enemigo lo que me empujaba al precipicio del suicidio. Y yo me fui varias veces con mi niña en los brazos. Ya estaba Jessica. Y yo caminé hacia aquella avenida para tirarme a un vehículo en alta velocidad. Pero una voz estaba allá y me decía, te vas a ir al infierno. Ese era el eco que oía de esa voz. Y esa voz me hizo retroceder. Llegar a la casa, poner la niña en la cama y tirarme de rodillas. A la tercera vez de haber intentado. Por eso entendí esa mujer que vino corriendo, la mamá de esta joven, ayer. Eso es un momento que solo Dios puede agarrar y no dejar que tú desciendas al infierno. Ese momento yo estuve ahí. Una niña que fue criada en el Evangelio. Una niña que recibió la palabra. Una niña que vivió todo su tiempo en el Evangelio. Y no era un evangelio así, era culto todos los días. El fuego de Dios, vigilia hasta que amanezca, pichón de vigilia, fuego santo de Dios. Era el evangelio puro. El evangelio que Pablo dice, no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios. El que no ha conocido el evangelio como el poder de Dios, todavía le falta conocer el evangelio. Es un poder que te cambia, que te transforma. Esto no pasa mucho tiempo, eso es inmediato. Cuando ese poder te cae encima, hasta que Él no desbarata toda estructura vieja y te saca y te hace vivir el poder que el Padre le dio a Jesucristo. Ese poder que está pactado cuando Él hizo promesa a Abraham. Cuando aquella primera antorcha de la cual se habla en la Biblia se paseó en medio de un sacrificio. ¿Y por qué la muerte no me arrastró? ¿Y por qué el enemigo, cuando quiso hacernos una boda a nosotros, quiso hacer un pacto? Porque él estaba enredado. Él quería liberar su fábrica. El Satanás mandó una medium de Curazao, una mujer que montaba los seres, y levantó un altar del diablo en la fábrica. Y allí se invocaba. Bendito sea el Señor. Quiero decirle, hermanos, que una madre no dejó de orar. Porque yo llegué a Cotuí, a un lugar
que Dios me había mostrado en visión. Y allí lo que se estaba tocando palos y atabales. Y allí lo que se estaba era gestionando una fiesta del demonio. Amén. Ese que usted ve que está pisando al otro demonio es el mismo. Se le llama San Miguel Belié Belcán. El Señor lo reprenda. Ahí se estaba celebrando ese día, esa fiesta del cumpleaños de ese demonio. Pero ahí fue que Dios dijo: hasta aquí. Hasta aquí llegaste. Porque ese día se completaron, se reunieron las 21 divisiones. Porque estaban celebrándole el cumpleaños al jefe de los demonios. El Señor los reprenda. Cúbrase con la sangre si usted tiene miedo. Quiero hablar y decir de un poder que se va por encima, porque viene con un pacto desde Abraham. Esa antorcha que se movió alumbró una senda que, aunque pasaron miles de años, no se pudo apagar esa antorcha. Mi madre, mis padres oraban. Mucha gente que me conoció desde niña y vio el talento que canté por varios años en el coro de la iglesia, porque aunque era jovencita, por tener la voz fina, yo cantaba con el coro de los adultos. Y en ese momento, cuando ellos quisieron hacer sobre mí un pacto, quisieron hacer un ritual llamado bautismo de cerebro, porque la abuela paterna mía, puertorriqueña, montaba los seres y ellos querían hacer un traspaso. Porque el enemigo, todo lo que tiene valor de Dios, él trata de imitarlo. Y quiero decirle, hermanos, por eso es que usted me ve de una manera rígida y seria. Con las cosas de Dios no se juega. Hay que darle valor a lo que Dios te ha dado. Ser cristiano es algo más que un simple congregarse, que un simple diezmar, que un simple cumplir con algunas cosas. Ser cristiano es cargar una antorcha encendida. Y déjeme decirle que en ese momento fue que salió el himno que canté en el coro. Porque en ese momento yo tenía 6 años que no iba a la iglesia. Y me dijeron, una voz tronante me dijo: ¡canta! Mi mente se fue en blanco. Porque no tenía contacto con los santos por muchos años. Por eso canto: largos años vagué por la senda del mar. Jamás gozo y paz encontré, pero Cristo Jesús me sacó a su luz, extendiendo su mano a mí. Dios su mano la extendió hasta mí. Dios su mano la extendió hasta mí. Yo fui esclava del error, mas mi buen Salvador con su mano Él me salvó. A mí sin consuelo yo me encontraba,
y sin paz yo me hallé. En el fango, allí Jesús me encontró, y de Satán Él me libró, y mi alma salvó. Con su mano Él me salvó. Y en ese momento, aquella voz que me habló dijo: canta. Rodeada de demonios, de gente montada con túbano, con tabaco en su boca, pañuelo de colores. Y solo salió: engrandecido sea Dios en esta reunión, en esta reunión, alegres juntos a una voz, dan gloria, da gloria, 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 da gloria a nuestro Dios. No eran cristianos, no eran hermanos, eran demonios personificados ahí. ¿Sabe qué pasó? Cayeron postrados. Por eso el Señor dijo: los demonios creen y tiemblan. El problema de muchos hombres y mujeres que no creen, y porque no creen, no tiemblan. Pero el que le cree a Dios, hay palabras que Dios ha dicho que cuando le escucha, tiembla. Aquellos demonios cayeron postrados. No pudieron hacer más nada. Simplemente la alabanza seguía repitiendo. Yo quería detenerla, pero no podía. Es muy importante no callarse. Es muy importante no callarse delante del enemigo. Entonces, cuando yo tuve que seguir cantando, cayeron postrados. Los demonios comenzaron a salir de los cuerpos y lo trallaban. Y chillío y grito. Y yo asustada. Alegres juntos a una voz, da gloria, da gloria, gloria. Ay, yo no sabía que cada gloria. Ay, yo no. Yo no sabía que cada gloria era un golpe. Cada gloria es un golpe. Da gloria a nuestro Dios. No me digan que le baje a esta pasión. Ay, no me digan que le baje a este de nuevo. Puedo ver esa escena cuando aquellos demonios salían de los cuerpos. Y de ahí el pastor, mi esposo, salió con la niña en los brazos. Y él dice que vio como si fuera un cometa
que cayó sobre aquel lugar. Era una gran enramada de cana entretejida, con un altar en el fondo grandísimo de todos los demonios habidos y por haber y todos los servicios que se le hacen. Pero aquel lugar literalmente cogió fuego. Si usted lo creyera, usted le diera una gloria a Dios más grande. Porque ese fuego, cuando el enemigo se levanta, el Señor te rodea con un círculo de fuego. El círculo de fuego es impenetrable. Te digo que el círculo del fuego es impenetrable. Por eso yo puedo cantar: cantaré a mi Señor, pues Él triunfó con gloria al caballo y al jinete echó en el mar. Sí, cayeron y ellos lo saben. Otro día le digo todo lo que hicieron en 3 años. 3 años que nos entregamos. 3 años que entregó la fábrica. 3 años que tuvo que liquidar a más de 60 trabajadores. 3 años que hubo que darlo todo. 3 años que hubo que entregar el apartamento de lujo y todos los muebles finos que había en el apartamento. 3 años. Que el Señor no abrió la puerta en una habitación al lado de una iglesia. Lo primero que hizo Dios fue ponerla al lado del templo. Ay, Dios mío. Ahí nos metió en un intensivo espiritual. Y cuando el enemigo lo supo, mandaron un hermano que se lo llevó para donde la familia, Santiago. A ver si lo llevaban a psiquiatra, psicólogo, a sacarle el fanatismo que yo le había metido a él. Porque él nada más hablaba ahora de Jehová y Jehová. Y ahora se ha hallado un Jehová, que es Jehová para aquí, Jehová para allá. Ellos no sabían quién era Jehová. Bueno, tenían unos planes, pero yo me dije, bueno, yo me voy a meter dentro de días de ayuno, Señor, porque estas victorias que tú me diste, que yo pasé a reconciliarme y él se convirtió a Cristo. Esto o me muero o tú me la entregas. O tú me llevas o me entregas la victoria. Porque el pacto que hice con Dios el último día que intenté el suicidio, le dije: Dios, si tú me das una familia, un hogar estable y un matrimonio con este hombre, yo te voy a servir como tú quieras. Dios cumplió, pero ahora me tocaba a mí cumplir. Y él dijo: van a 10 años de pobreza. Les quito todo. El enemigo dijo: a que si le deja la riqueza, a que si no le deja la riqueza, te niegan y se van otra vez para el mundo. Pero no fue así. Entramos en el proceso de la pobreza. Pobreza no era miseria. Podíamos comer aunque sea una vez al día, todos los días. Y un día, no había nada. Había una latica de unos té chinos que vienen así, unas hojitas envueltas. Solo eso. Y 5 centavos. Lo compramos de galletitas para los niños. Y le hicimos el té. Y oramos. Y los niños comieron galletitas con ese té. Pero el pastor, que le gusta tanto comer, se fue llorando para la cama y decía: hay tanto 20 pesos que yo di, hay tanta gente que yo le di dinero para comer y hoy yo tengo hambre y no aparece nadie. Y él se fue a la cama y yo me quedé en la sala,
en una mecedora allí. Y yo lloraba como nunca alguien ha llorado. Porque yo me sentía a veces culpable. Señor, este hombre que siempre lo ha tenido todo. Yo no tuve la riqueza de él, pero nunca nos faltó alimento ni cosas necesarias. En nuestros padres eran muy responsables. Trabajaron hasta dejarse la piel para levantar como a 15 hijos. Alaben a Dios. No había televisión. Bueno, el caso es que esa fue algo que verdaderamente nos marcó ese día. Ese día vivíamos en una casa, en un callejón que se llama la 41 de Cristo Rey. El que ha estado por ahí sabe lo malo que es eso. Y estábamos en un callejón de la 41. Ahí estábamos. Había mucha, no había casi ni letrina, solo un hoyo. Había muchos animales como avispas, hormigas, ratones, cucarachas. Estábamos ahí. Pero el Señor nos visitó ahí. De pronto yo estoy en la mecedora llorando y lo veo al Señor sentado en la otra mecedora con un traje como así, como de ese color, pero más en azul. Y cuando Él me vio, me dijo, y yo me vi como una niña de 4 años que corría hacia Él, y Él me puso en su regazo y me dijo, no temas, ten mucha paciencia, que todo se va a arreglar. Al otro día apareció un amigo de él que puso un taller de que 50-50 sin él poner nada. Hermano, y nos cambiaron de esa casa a una urbanización llamada Máximo Gómez. Y cambió el nivel. Nos llevaron muebles y nos dieron una orden para ir a un supermercado de lujo, de ir cada 15 días. Entonces la nevera estaba llena, la nevera que estaba vacía. Dios ha hecho todo eso. Hemos visto el poder de Dios multiplicando, llenando la nevera vacía, haciendo tantas cosas. Pero lo más grande fue que yo nunca lo pensé, ni nunca lo quise aceptar por palabra profética. Cuando estábamos en las iglesias, todo el mundo nos veía como alguien especial. Y nosotros, ¿qué es lo que ellos ven? Entonces nos decían, Dios tiene un ministerio, Dios tiene un ministerio, hay un pastorado, hay un ministerio. Y yo dije, esa gente se equivocó, eso no es con nosotros. Porque yo pensaba, hermano, que después que una gente estuviera perdida en lo más profundo de la tiniebla y hubiera estado hasta en hechicería, no era calificado para Dios usarlo, señores. Pero es falta de información que tenemos. Solo en la genealogía de Cristo se derriban muchos argumentos del diablo y religiosos y de hombres que no tienen el amor de Dios. Pero ahí hay 3 mujeres escritas que fueron parte de la genealogía de Cristo. 3, nada más le voy a decir esas 3. Fue Tamar. Ay, ¿quién fue Tamar? No se lo puedo explicar. La otra fue Ra. Esa tiene más que la han oído. Ra la ramera. Esa. Tamar se vistió de ramera, pero no era ramera. Pero tenía que arrebatar algo. Tenía que arrebatar la promesa del pacto a Abraham. Porque era que Abraham engendró a Isaac, Isaac engendró a Jacob y Jacob engendró a Judá. Y Dios determinó que de la tribu de Judá era que saldría la viva antorcha de Dios, que alumbraría a ese mundo de tinieblas. Por eso el mensaje que es mi conversión ese día. Yo no sé si usted se acuerda de su mensaje el día que usted se convirtió a Cristo.
Pero yo me acuerdo el tema. Y el predicador dijo, y el hombre que predicó, un hombre que ya está en el cielo, Demetrio Montero Méndez, amén, que era parte al principio de la batalla de la fe. Ese hombre, Dios lo usó. Y el día que decidimos que Dios nos libertó de los demonios, hicieron todo lo posible, llenaron la casa de agua, abrían la puerta y la ventana. Era un terror que metieron, pero no fue suficiente. Había un Dios más poderoso peleando con nosotros allí. Se metió un viento recio que tumbaba todo el altar de los demonios. Si usted lo cree, alabe a Dios, y si no lo cree, alábelo por si acaso. Que hoy estoy parada en la corriente de la verdad. Tengo que decirle de dónde viene esto, porque por eso Dios nos da un génesis y nos da un principio de todo. Hay un principio de este ministerio, y le estoy diciendo que gente que no calificaban para nada, yo pensaba, pero no sabía lo que decía la Escritura, que lo vil y lo bajo y lo menospreciado escogió Dios para avergonzar, sí, para avergonzar a aquellos que tienen un background, aquellos que tienen doctorado de divinidades, aquellos que tienen un abolengo de historia religiosa, pero no han conocido el poder que transforma. No han conocido, no han visto la antorcha que se mueve. Y quiero decirle, mis hermanos, que verdaderamente fue un proceso de 3 años. Y en el proceso de 3 años era de liberación. Hasta que un día el Señor me dio la última visión. Y se movió como una fuente, como una llama de fuego en la habitación. Y no sabía que era la antorcha de Él, pero era su antorcha. Se movía rápidamente en aquella habitación que vivimos en un apartamento, entrando a Los Guarícanos, entre Villamella y Los Guarícanos, ahí el edificio Suriel, ahí vivimos. Y ahí se movió esa antorcha y dijo desde el fuego: cojan 7 días de ayuno de 6 a 6. Pero ya no eran palabras proféticas. Ya había vivido. Por eso ustedes vean a mí con el fuego, porque el fuego cayó con ella aquí adentro. Ay, Dios. Tiene que tener fuego obligado. Obligado. Y el eco de canta, también a ellos se lo dijeron aquí. No sé cuántos se acuerdan el día que vino Ben Trinidad y la llamó desde allá, cuando Noemí vino así de visita, así de lejos, y la llamó. Y cuando estuvo ahí le dijo: canta. Y ella: yo no me sé eso, te doy 5 minutos para que te lo aprendas. Y siguió ministrando: canta. Y ella tuvo que cantar. Parece que hay algo con el canto, Hay algo con el canto, mi hermano, es poderoso. Poderoso es cantar en el Espíritu, es poderoso la alabanza del Señor. No cante cualquier cosa. No cante lo que usted no viva. A Dios no se le cantan canciones muertas que no son respaldadas por una vida de fe, de unción, de búsqueda, de humillación, de entrega. Entonces se movió esa antorcha.
obedecimos a esa voz. Y el Señor desbarató para siempre muchísimo trabajo de hechicería y de brujería que venían todavía el enemigo acusando. Entonces, ahí arrancó todo. Vino el fuego. Y Dios me dio la experiencia, dando a luz a Noemí después de tener 2 partos normales, de que había un llamado. Porque a veces a todos nos da, hermano, el síndrome de Elías. A todos nos da un pánico después de tener una gran victoria y conocer a un Dios tan poderoso que derribó a todos esos demonios sin importar su rango. Solo de entrada. Dios, hermanos míos, entonces el enemigo tenía todo ese trabajo de hechicería. Hicimos el ayuno. Luego vino Noemí por cesárea, ya sufriendo 14 horas de dolores de parto. Los médicos decidieron en la maternidad La Altagracia, en la capital de la República Dominicana, abrirme y sacar la niña, pero una de las dos iba a morir, según los médicos. La que morí fui yo. Me están mirando raro. ¿Usted sabe lo que es la muerte? Salir del cuerpo todo. Y mi alma subió hasta lo más, porque me dio el síndrome de Elías y quería que Dios me llevara. Y llévame, porque había una lucha tan grande que yo dije, esto se fracasó, este matrimonio se acabó, esto hasta aquí llegó. Señor, yo no quiero la derrota, que el impío no vea mi derrota, que esa familia no haga una fiesta, porque esto se desbarató. Señor, llévame. No sé. Yo lo que sé era lo que el enemigo estaba haciendo. El enemigo estaba. Eso fue cuando Noemí nació. Él tuvo 12 horas ahí orando. Sí. Decían, no sé por qué hoy todo ha salido bien a todas las mujeres. Y hay una sola muchacha que está allí que no puede dar luz. Y es un señor abajo orando desde esta mañana. Y los cielos se nublaron. Y hubieron truenos, relámpagos, de todo. Yo creo que era Dios reprendiendo a todas esas deidades y principados. Ustedes no saben que cuando truena, cuando llueve y todo y relampaguea, es que Dios está reprendiendo a esos principados. Y ellos no pueden subir en cabeza. Cuando está tronando y hay mire, esos demonios no pueden montarse en ninguna medium que tengan. Para que sepa un misterio de la lluvia y el trueno, los relámpagos de Dios. Todo lo que Dios hace tiene poder. El mundo espiritual lo sabe. Aleluya. Y Jehová descendió con trueno, con relámpago. Y tuve 14 horas de dolores. Y al final, cuando iban a sacar a la niña que me abrieron, mi alma salió de mi cuerpo. Y me encontré con el Señor en el aire. Sí, con Jesucristo. Con Jesucristo. Lo pude ver. Sus heridas salían de la nube, sus manos y sus pies. Y arriba había un sol que no me permitió ver el rostro. Pero de esa nube, que estaba como a 200 metros, oí esa voz que me dijo: yo no he venido a buscarte, he venido a decirte que tienes que quedarte, porque hay un ministerio. Por eso te dejo. Tengo muy claro que por eso estoy en la tierra. Desde ese tiempo le dije: Señor, ¿qué tú vas a hacer? ¿Cómo lo vas a hacer? Dilo tú, yo no voy a decir nada. Me prometí no hablarle a nadie lo que había visto, lo que había vivido, hasta que Dios no lo dijera.
¿Y sabe qué? Dios habló. Amén. Hermano, yo le digo Dios habló, pero como no fue a usted, como dice Melvin, usted no alaba a Dios. Pero si Dios no hubiera hablado en ese momento, aquí no estuviera yo hoy de pie. Amén. Por eso usted debe alabar a Dios, ¿verdad, hermano? Si no hubiera sido que Él habló, ay, cómo estuviera yo aquí. Él habló. Él me habló. Y le habló a la congregación donde estábamos en la capital, en Villas Agrícolas, Iglesia de Dios, 89. No recuerdo bien el número, pero era en una calle llamada Moca 291. En esa Iglesia de Dios que pastoreaba Modesto Edwards. Todos los que estuvieron ese domingo allí y están vivos saben lo que sucedió. Nadie quedó sin noticia, porque bajó el fuego y bajaron ángeles con trompeta y con arpas. Y en pura alabanza. Ya se acerca el gran momento de dejar el mundo cruel. Solo un poco más, un poquito más. Las mansiones preparadas solo esperan por nosotros. Eso es lo que cantaba. Pero cuando llegué, viví lo que dice el himno. Por eso me gustan unos himnos específicos que he vivido. Que dice, que tiene tu espíritu, que cuando me toca me hace temblar. Que hay en tu presencia, que al manifestarse tengo que llorar. Es que soy tan pequeña que al tu tocarme siento que voy a desmayar. Lo viví. Y luego que me llamaron a cantar, que comencé, ya se acerca el momento de dejar el mundo cruel. Solo un poco más, un poquito más. Las mansiones preparadas solo esperan por nosotros. Solo un poco más, un poquito más. Y de repente suena la trompeta. ¡Aleluya, qué felicidad! Pero qué tristeza para aquellos que trompeta no van a escuchar, porque dormían en un largo sueño espiritual. Despierta, hermano. Es muy necesario despertar cantando aquello. Cuando yo dije, de repente suena la trompeta. Una llamita pequeña entró por mi boca y adentro hizo. Ya no era yo. Ya corrí, ya saltaba, corría por toda la congregación. Y la pastora y los ancianos y los ministros de la casa decían, no te veíamos a ti, veíamos una llama que corría. 3 horas, ya no se pudo hacer más nada. Hermano, yo le pido a Dios que no permita que me vaya de esta tierra hasta que esto lo vuelva a suceder. Porque yo veo una generación, unos se han olvidado de lo que vivieron en Dios, pero otros no conocen lo que es la dimensión del fuego. El poder vivo, manifestado, señores, a un nivel de una gloria que no se puede hacer más nada. Todo el mundo en el suelo, todo el mundo en el piso, gente que estaban sentados, ahí se cayeron. Fue algo demasiado Dios y somos testigos de ese poder. Y una vez que ese poder se encendió el fuego, nunca más he hecho otra cosa que no estar en el altar. Óigalo bien.
Y cuando le hablo del altar, no tiene que ser un altar como este. Un altar de tablita, un altar de tierra, un altar donde no había baño ni sanitario, lugares pobres, lugares de la línea noroeste, en la República Dominicana, lugares secos, pero allí habían almas. Y recuerdo que cuando subí a Constanza, por invitación que me hizo una iglesia, cantando: hay un canto en el cielo de alabanza al Señor, donde ángeles alaban del gran trono en derredor, con sus arpas melodiosas cantan himnos de dolor. Oh, que yo pudiera aquí cantar con ellos tal canción. Puede levantar sus manos y decir: Santo, Santo, se canta más allá. Es signo que los ángeles por siempre cantarán, más cuando entone tú de Cristo y la redención. Los ángeles, ¿tú lo crees? Los ángeles se callarán, no saben. Ay, ellos no saben lo que vale el sacrificio. Ellos no saben el precio que Dios nos dio a nosotros. ¿Cuánto pagó para que tú estés ahí? Es de eso que se trata. Óyeme bien, Jesucristo comparó en el contexto bíblico de la antorcha. Cuando yo leí esto, hermano, yo había leído de lo que Dios dijo de Juan el Bautista, pero eso fue cuando él mandó a preguntar. Pero esta vez el Señor, hablando con los fariseos y religiosos, compara a Juan el Bautista, señores, como una antorcha que ardía y alumbraba. Tema, tú no puedes solo arder, tienes que alumbrar. Tienes que alumbrar. Tienes que alumbrar. Y el Espíritu Santo habló del aceite, del alumbrado. Es para alumbrar. Si tú no tienes aceite, tu antorcha puede arder un momento, pero se apaga. Juan el Bautista, Jesús dijo: él es la antorcha que ardía. ¿Y por qué de nuevo dio una antorcha? Porque había oscuridad, porque habían densas tinieblas, porque hacía más de 400 años no se oía la voz de Dios. No había profeta, no había nadie más, ni sacerdote, ni jueces, ni nadie. Solo quedaba un caparazón religioso de sumo sacerdote que ya ni caso Dios le hacía. Porque Dios dijo: ya no sufriré más sus libaciones de sangre. No quiero holocausto ni más nada. Ni animales engordados, ni grosura. Nada. Nada. Para renovar el pacto y cumplir lo que él le dijo a Abraham. Cuando él se movió en aquella antorcha. Y Dios le habló a Abraham. Y le dio la secuencia de lo que iba a vivir la nación que saliera de él.
todavía el hijo que esa nación iba a salir específica no había nacido. Y Dios le dio noticia. Yo no sé, aquí hay gente esperando hijos, mujeres y hombres, parejas, esperando hijos, pero no se atreven a abrazarlo ni a decir, gracias Señor. Pero si tú no tienes esa fe, no vas a poder concebir. Porque la fe de Dios que opera en lo sobrenatural no se puede mover si no lo crees. Por la fe, siendo Sara estéril por su edad, recibió nuevas fuerzas para concebir. Amén. Y Dios siempre trató con estériles. Ay, ¿por qué Dios hacía eso? Porque tienen que creer lo que ya no es. No hay nada que pueda cambiar la situación. Solo la fe sobrenatural que hará que Dios haga engendrar y haga nacer. ¿Tú lo crees? ¿Cree que Sara con más de 90 años concibió? Pues yo estoy jovencita. A mí me queda todo todavía. Amén, pero Dios no necesita nada de eso para concebir, para bendecirte. Aleluya. Tú tienes que decir gracias, estás ahí. Amén. Así le dijo Dios a Paul Yoguichó cuando le pidió una bicicleta, un escritorio y otra cosa. Y le dijo, embarázate de eso. Embarázate. Amén. Ya eso es un nivel de la cuarta dimensión de la fe. Hay que subir ahí. Amén. Porque a mí me dieron una palabra que yo tengo que ir cortando. Y son 3 mensajes aquí en uno. Pero yo no podía de darle la gloria a Dios, de decirle el origen de unos pastores que hoy ustedes ven un poco desgastados. Pero cuando el Señor me llamó a la plenitud del ministerio eran 26 añitos. Amén. 30 y pico de años. Hermano, le dimos todo al Señor. Amén. Todo. Riqueza, posiciones, de todo. Él. Dios lo transformó. Todavía yo me pongo a veces en el mueble y Él no sabe que yo lo estoy mirando. Y yo nada más digo, es verdad que Dios cambió a este hombre. Es verdad que Dios hizo una cosa nunca vista. Yo no sé si alguien tiene algo así. Oiga, le voy a decir cómo el enemigo ha querido destruir a este hombre. 2 accidentes mortales. Pérdida total de un vehículo en uno. Óigame bien. El otro en una guaguita voladora. Que todavía a los 2 meses se le estaban sacando los vidriecitos de la cabeza, que fueron, él iba con Jessica y una hermana, la hermana Mirta, a cubrirme una campaña porque se manifestó en Washington una tormenta y yo no pude llegar a tiempo para ir a esa campaña, porque era una campaña sobre campaña. Yo llegaba y era a cambiar la ropa, a coger un bultico más grande, una maleta y a coger por ahí. Así era la cosa. O sea, el Señor me sacó el jugo y gloria a Dios. Amén. Y el pueblo, aleluya. Amén, nos dieron esa diestra. Y la gente en ese tiempo, en los años 80, 90 y 90, 2000, la gente tenía una hambre de la unción, del poder. Aleluya. Eso era que pasaban 400 gente a ministrarle. Salí de ahí a las 3 de la mañana así, que el agua me estilaba porque ahí no había aire acondicionado, y me llevaban y yo solamente podía echarme agua, coger un chin de miel y acostarme, porque ni para masticar tenía fuerza. De la intensidad del trabajo, de todo lo que esa gloria trajo.
ese fuego. De atrás. Yo quiero que con Jeremy los hijos se levanten. Los hijos de esta casa. Los hijos de los hijos. Porque ¿dónde está la antorcha? Juan el Bautista fue esa antorcha para manifestar a Jesucristo que venía. Al Cristo que venía, señores. Por primera vez a este planeta. Ahora Él viene por segunda vez. Hay quienes son los que van a anunciar eso. Ay, ¿a dónde están esas antorchas? Hay quien le dice: Señor, yo quiero ser una antorcha como Juan el Bautista. Yo voy para la tiniebla. Yo voy a salir como salió Juan el Bautista. Y él decía, es una antorcha, dijo Jesús, Juan el Bautista. Y todo lo que anuncia en la segunda venida de Cristo, una antorcha será. Levanta esa antorcha en lugares oscuros. ¿A dónde están los muchachos? Yo les dije que tenían que venir. Yo quiero que los hijos que están aquí de los hermanos se levanten. Jeremy, avanza. Jeremy es nuestro nieto, nuestra segunda generación, que a Dios le plació. Párense todos esos jóvenes. Acompañen a Jeremy. Porque si los... ¡Oh, Dios! Si los hijos de los pastores y ministros, Dios los levanta. La iglesia tiene una bendición demasiado de grande que se va a cumplir. Vamos. Vamos. Vamos los músicos, vamos los cantores. Vamos a anunciar la antorcha. Vamos a anunciar que la antorcha no se apagará. Sigan dando vueltas. Vengan los cantores. Venga, mija, venga. Vamos. La antorcha va a arder. ¿Cuántos lo creen? Simbólicamente ustedes levanten. Dios mío, yo necesitaba antorchita en sus manos. Pero hay una antorcha, acuérdense, cuando hay un evento grande a nivel mundial que se llaman Olimpiadas, llevan una antorcha, llevan una antorcha, llevan una antorcha. Dios mío, el pueblo no está alabando. Ellos no entienden lo que está pasando. Si usted entendiera lo que está pasando, usted no dejara a su hijo afuera. Usted no se quedaran afuera. Vamos con la antorcha, Dios. Oh, Señor. Oh, Dios. Levanten su voz. La antorcha vivientes. Hasta por amor a Sion no callaré. Y por amor a Jerusalén. Hasta que se encienda. Hasta que se encienda, díganlo. Jóvenes, no marchen callados. Tienen que ir por el otro lado. Tienen que ir por el otro lado. Aleluya. La gloria postrera será mayor que la primera. Vamos. Que la gloria postrera será mayor que la primera. ¿Cuántos lo creen? Ay, no se quede callado, hermano. Esto dijo Dios que así lo haga. Y así lo hacemos. Así lo hacemos. Vamos.